Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo que, wow, va a ser épico. Hoy les traigo una historia que me tiene súper emocionada, y estoy segura de que a ustedes también les va a encantar. Es sobre un regalo de cumpleaños que, literalmente enloqueció a todos. Sí, como lo oyen. Prepárense porque van a flipar con la historia de Ande y Kerem, y el regalo que les prepararon. Una historia de amor que los va a hacer suspirar. Pero antes de empezar, y para que no se lo olviden, ya se suscribieron al canal. Es totalmente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Así de fácil. Y prometo que siempre les traeré contenido súper entretenido y que les va a encantar. Desde reseñas de películas y series hasta consejos de moda y belleza, pasando por retos y challenges divertidos. Tenemos de todo. Así que suscríbanse. Es la forma perfecta de unirse a nuestra gran familia. Vamos a comenzar. Bueno, la historia de hoy se centra en Ande y Kerem. Ellos son una pareja, increíblemente romántica. Viven el amor en cada detalle, en cada gesto, en cada mirada. Siempre están pensando en cómo sorprenderse el uno al otro, en cómo hacer que cada día sea especial. Su relación es de esas que te hacen creer en el amor verdadero, en esas conexiones profundas que trascienden el tiempo y las circunstancias. Y como el cumpleaños de Ande estaba a la vuelta de la esquina, Kerem, con la ayuda de algunos amigos y familiares, decidió preparar algo que, bueno, superó todas las expectativas. Un regalo que demostró la magnitud de su amor. La chispa de su amor saltó hace unos años, en una cafetería con encanto, con aroma a café y risas compartidas. Ande, con su sonrisa radiante y su espíritu aventurero, cautivó a Kerem desde el primer instante. Kerem, con su caballerosidad y su corazón noble, enamoró a Ande con su autenticidad y su pasión por la vida. Desde ese día se volvieron inseparables, construyendo un amor sólido, basado en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Han recorrido un largo camino juntos, superando obstáculos y celebrando victorias, siempre tomados de la mano. Todo comenzó con el misterio. Kerem es un hombre de ideas, de planificación, de sorpresas. No le gusta la monotonía, ni la rutina. Le encanta sorprender a Ande, ver la emoción brillar en sus ojos. Kerem no le dijo nada a Ande. Absolutamente nada. Y Ande, por supuesto, estaba súper intrigada. Sabía que Kerem era capaz de cualquier cosa, pero no se imaginaba lo que le esperaba. Durante semanas, Ande estuvo recibiendo pequeñas pistas, mensajes crípticos y regalos sutiles. Era como estar viviendo en una película de suspenso y romance. Cada mensaje, cada detalle alimentaba su curiosidad y su anticipación. Kerem, con astucia, la mantenía en vilo, jugando con sus emociones, preparándola para un día inolvidable. Los primeros mensajes, enviados a través de su teléfono, eran citas románticas, fragmentos de poemas, canciones que los identificaban. Luego llegaron los pequeños obsequios, un libro con su autor favorito, un ramo de flores con su color predilecto, un collar sencillo con una inicial grabada. Cada detalle, cuidadosamente seleccionado, revelaba el profundo conocimiento que Kerem tenía de Ande, de sus gustos, de sus sueños. La intriga crecía día a día, y Ande compartía con sus amigas y familiares sus especulaciones, sus expectativas, su emoción desbordante. El día del cumpleaños, Ande despertó con una tarjeta que decía: prepárate para una aventura. Ya se imaginan la emoción. El sobre, perfumado con su aroma favorito, contenía la promesa de un día extraordinario. Kerem le dijo que se vistiera cómoda, que se preparara para un día lleno de sorpresas, y que lo esperara en la puerta. La adrenalina de Ande subió a niveles increíbles. No podía parar de sonreír, de imaginar qué sorpresas le depararía el día. Se vistió con su ropa favorita, un vestido ligero y cómodo, perfecto para un día de aventuras. Se maquilló de forma natural, realzando su belleza, y se peinó con una sencilla trenza que le daba un aire romántico y juvenil. La anticipación era tal que casi no pudo desayunar. La primera parada fue un desayuno en su cafetería favorita. El Rincón del Café, un lugar acogedor y con encanto, con una decoración cálida y un ambiente relajado. Ya solo con eso, Ande estaba feliz. Le encantaba ese lugar.
Era su refugio donde solían compartir momentos especiales, charlas interminables y risas cómplices. El aroma del café recién hecho, el murmullo de las conversaciones, la luz tenue que entraba por las ventanas, crearon el ambiente perfecto para empezar el día. Kerem la esperaba en una mesa decorada con globos y flores. Le sirvió su desayuno preferido, un croissant recién horneado, un zumo de naranja natural y un capuchino con un diseño especial en la espuma. La miró a los ojos y le dijo: «Este es solo el comienzo, mi amor». Y le entregó una pequeña caja de regalo que contenía unos pendientes de plata con forma de corazón. Pero esto solo fue el comienzo. Después del desayuno, Kerem la llevó a un lugar secreto que ella no conocía. Resultó ser un spa increíble con masajes, tratamientos faciales, y todo lo que se puedan imaginar para relajarse y consentirse. Paraíso Spa, un oasis de tranquilidad y bienestar. Ande se sintió como una reina. Estaba flotando en una nube de felicidad. El ambiente era de lujo, música suave, velas aromáticas, aromas relajantes. La recibieron con una copa de champán y una toalla caliente con aroma a lavanda. Le realizaron un masaje relajante con aceites esenciales, que le alivió la tensión y le dejó la piel suave y radiante. Luego un tratamiento facial que le devolvió la luminosidad y la frescura. Ande se sentía completamente renovada, con la mente despejada y el cuerpo relajado. El spa era una experiencia inolvidable. Recibió un tratamiento capilar que dejó su cabello sedoso y brillante. Mientras tanto, Kerem, en una sala contigua, recibía un masaje descontracturante y un tratamiento facial para hombres. Ambos se conectaron a través de la paz y el sosiego que proporciona el lugar. Después se reunieron en una zona de relax, donde tomaron un té de hierbas y compartieron sus sensaciones. Salieron del spa sintiéndose más unidos que nunca, con la energía recargada y el amor más fuerte que nunca. Pero, atención. Todavía faltaba lo mejor. De camino a la siguiente sorpresa, Kerem le propuso a Ande un juego. Le dio una serie de pistas que la llevarían a diferentes lugares significativos en su relación. La intriga volvía a invadirla, la emoción se multiplicaba. La primera pista era una frase enigmática, donde nuestros sueños comenzaron a florecer. La descifró rápidamente. El primer lugar era el parque donde se conocieron. ¿Qué recuerdos? Parque de la Alegría, un lugar mágico, lleno de árboles frondosos, flores coloridas y bancos donde las parejas se sentaban a contemplar el horizonte. Allí Kerem le tenía preparada una pequeña sorpresa. Un picnic romántico con sus comidas favoritas, música suave y un álbum de fotos lleno de momentos especiales. El picnic fue un instante de ensueño. Una manta extendida sobre el césped, cojines cómodos, una cesta llena de delicias. Kerem había preparado sándwiches, ensaladas, frutas frescas, pastelitos y una botella de vino. La música suave y romántica creaba el ambiente perfecto. Sacaron el álbum de fotos. Cada página, un recuerdo, su primera cita, sus viajes, sus risas, sus abrazos, sus besos. La emoción los embargó. Recordaron cada detalle, cada sensación, cada momento compartido. Sintieron que el amor con el paso del tiempo, no solo no se marchitaba, sino que se fortalecía. La siguiente parada fue el restaurante donde tuvieron su primera cita. La magia de los comienzos. La cocina de los recuerdos, un restaurante con encanto, decorado con fotos antiguas y objetos vintage. Allí Kerem y Ande se sintieron como si retrocedieran en el tiempo, reviviendo la emoción de sus primeros encuentros. En el restaurante el equipo del personal le tenía preparada una mesa especial, con una decoración romántica y un menú personalizado. En la mesa un camino de pétalos de rosa, velas encendidas y una tarjeta con una dedicatoria especial. La cena fue exquisita y estuvo llena de risas, anécdotas y miradas cómplices. Era todo perfecto. Kerem le contó a Ande cómo aquella primera noche se había enamorado de ella perdidamente, de su sonrisa, de su inteligencia, de su espíritu aventurero. Ande por su parte le reveló lo mucho que le había gustado desde el principio, su nobleza, su romanticismo, su capacidad para hacerla reír. Cada plato del menú fue cuidadosamente seleccionado, con ingredientes frescos y sabores exquisitos. Durante la cena compartieron sus planes de futuro, sus sueños y sus anhelos. Se prometieron seguir amándose y cuidándose, en las buenas y en las malas, hasta el final de sus días.
La complicidad entre ellos era palpable, una conexión que trascendía las palabras. Pero la verdadera sorpresa, la que realmente enloqueció a todos, estaba por llegar. Después de la cena, Kerem le vendó los ojos a Ande y la guió hasta un lugar desconocido. La expectación era máxima. La emoción estaba a flor de piel. Ande, con la venda, se dejó llevar por Kerem, confiando plenamente en él. La curiosidad y la intriga se apoderaron de ella. ¿A dónde la llevaría? ¿Qué sorpresa le tenía preparada? Todos los amigos, la familia, estaban esperando. El trayecto fue corto, pero para Ande la espera se hizo eterna. Sintió el movimiento del coche, las curvas de la carretera, el aire fresco que entraba por la ventana. Finalmente el coche se detuvo. Kerem le ayudó a salir, la tomó de la mano y le susurró, ya casi, mi amor. Cuando Ande se quitó la venda, la sorpresa fue épica. Estaban en un estudio de grabación. Sí, como lo oyen. Estudio Armonía, un estudio profesional, equipado con la última tecnología en sonido. Kerem, con la ayuda de los amigos de Ande, había organizado que grabaran una canción especial para ella. Una canción escrita y compuesta por Kerem. Imagínenselo. ¡Qué romántico! ¡Qué detallazo! El estudio estaba decorado con fotos de Ande, globos y flores. Era un ambiente mágico. Había guirnaldas de luces, confeti y un cartel que decía, «Feliz cumpleaños Ande». Ande se quedó sin palabras. Las lágrimas empezaron a brotar. La emoción la embargó, el corazón le latía con fuerza. Kerem la tomó de la mano, le dedicó unas palabras preciosas, llenas de amor y sinceridad. Le dijo que era la mujer de su vida, su compañera, su amiga, su amante, su todo. Le prometió amarla y cuidarla para siempre. Luego comenzó a cantar. Su voz no era perfecta, pero la emoción y el amor que transmitía eran incomparables. Fue un momento inolvidable. La canción era una balada romántica, con una letra emotiva y una melodía pegadiza. Hablaba de su historia de amor, de sus momentos felices, de sus sueños compartidos. La voz de Kerem, aunque no fuera de un profesional, era dulce y sincera. Cada palabra, cada nota, emanaba amor y dedicación. La canción resonó en el estudio, llenando el ambiente de magia y emoción. Todos los amigos y familiares que estaban presentes en el estudio, incluidos los nuestros, se emocionaron muchísimo. Era un momento mágico. Ver la expresión de Ande, las lágrimas de felicidad, la mirada de Kerem, la emoción de todos los presentes, era algo que quedaría grabado en la memoria de todos. La canción hablaba sobre su amor, sus sueños y la promesa de un futuro juntos. Ande no podía dejar de llorar de la emoción. Era el regalo perfecto. Después de la grabación, todos celebraron con champán, pastel y mucha alegría. La noche se convirtió en una fiesta inolvidable, llena de música, baile y buenos momentos. La verdad es que todos los que estuvimos ahí, nos sentimos parte de una película romántica. Era como si el amor estuviera en el aire. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Hubo música, baile, risas y mucha alegría. Los amigos y familiares compartieron anécdotas, recuerdos y felicitaciones. La atmósfera era mágica, un ambiente de felicidad y celebración. Y por supuesto Kerem no se olvidó del detalle final, un regalo especial para Ande, un collar con un dije que simbolizaba su relación. Un detalle para atesorar para siempre. El dije era un corazón entrelazado, con las iniciales de ambos grabadas. Un símbolo de su amor, de su unión, de su compromiso. Ande, emocionada, se lo puso al instante, prometiendo llevarlo siempre consigo. Este regalo de cumpleaños es un claro ejemplo de lo que es el amor verdadero y la dedicación. Kerem se esforzó muchísimo para hacer feliz a Ande y el resultado fue espectacular. No solo le dio a Ande un regalo, sino que le regaló una experiencia inolvidable, llena de amor, emoción y recuerdos hermosos. Y esto, amigos, es algo que no tiene precio. El regalo de Kerem no solo se materializó en objetos, sino en experiencias y emociones. Demostró que el amor se nutre de detalles, de gestos, de la dedicación y el esfuerzo. Ahora, si piensan que la historia termina ahí, están equivocados. Después de este cumpleaños, Ande y Kerem se volvieron aún más unidos y fortalecieron su relación. Fue un antes y un después.
La historia de Hande y Kerem se convirtió en una inspiración para todos sus amigos y familiares. Y por supuesto para mí. Su historia de amor se convirtió en un ejemplo a seguir, una prueba de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Su relación se basó en la comunicación, el respeto, la admiración mutua y sobre todo, el amor incondicional. A partir de ese momento Kerem y Hande se convirtieron en embajadores del amor, demostrando a todos que con dedicación y cariño, cualquier sueño se puede hacer realidad. Su relación se fortaleció con el tiempo, superando obstáculos y celebrando cada logro. Han viajado por el mundo, disfrutando de la vida y compartiendo experiencias inolvidables. Han construido una familia, con hijos que heredaron su espíritu aventurero y su amor por la vida. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero, con esfuerzo y dedicación, puede perdurar para siempre. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué les pareció la historia? A mí me encantó. Realmente espero que ustedes también la hayan disfrutado tanto como yo. Me pareció una historia de amor increíble y me dio mucha alegría compartirla con ustedes. Espero que se inspiren y que también busquen formas de sorprender a sus seres queridos. Recuerden que los pequeños detalles son los que realmente importan. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el regalo de Kerem? ¿Qué harían ustedes para sorprender a su pareja? ¿Cuál es el regalo más romántico que han recibido o dado? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. No sean tímidos, dejen sus ideas. Compartan. Compartir sus experiencias en los comentarios es una forma de inspirarnos y aprender unos de otros. ¿Qué gestos románticos han hecho o han recibido? ¿Qué detalles consideran importantes para mantener viva la llama del amor? Me encantaría conocer sus historias y opiniones. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también se inspiren y se emocionen con la historia de Hande y Kerem. Compartir el vídeo es una forma de difundir el amor y la inspiración. Anímense a compartir esta hermosa historia con sus seres queridos, con las personas que creen en el amor. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Al suscribirse y activar la campana, se aseguran de no perderse ningún contenido nuevo. Además, al suscribirse se convierten en miembros activos de nuestra comunidad, participando en sorteos y siendo los primeros en ver nuestros vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Recuerden siempre mantener viva la llama del amor.